Ashera, la esposa de Yahweh. Antes del único Dios existía su consorte, su esposa real. Vamos a ver. Bueno, para poder hablar de este tema tenemos que hablar del motor de lo divino. ¿Qué es lo divino? ¿Qué es el motor de la fe? ¿Qué es Dios? Bien, vamos a atribuir que filosóficamente se le va a entender ser a todo aquel persona, entidad que tiene conciencia de sí mismo y de los demás. Por ende, si bien dentro del ámbito filosófico el concepto de Dios es un ente, en el ámbito religioso es un ser, porque es un ser con conciencia de sí mismo y de los demás. Un ente que se le dan los atributos que el ser humano no puede explicar: controlador de lo inexplicable, señor de la lluvia, de los vientos. En el caso de los pueblos hebreos, de los pueblos cananeos, de estos pueblos que fueron pueblos pastores, pues era el Señor de los ejércitos. Tenía diferentes habilidades y en general cada cultura o cada pueblo le dio a su dios principal características relacionadas a ellos, pero que ellos carecen. Cada ser humano explica a Dios de acuerdo a sus necesidades. Dios es la narrativa que explica las necesidades del ser. Dios es dual, es el concepto de conceptos, es algo que creyentes y no creyentes creen, ya que aquel que no cree, pues cree que no hay nada que creer, y el que cree, pues obviamente explica su vida en torno al concepto. Para poder hablar de estas cuestiones y de estas características, antes de hablar de lleno o reflexionar sobre Shera, debemos entender que los Anunnaki, que están más allá de las teorías conspirativas, eran los dioses sumerios. Abraham, patriarca de Israel, era un sumerio que emigró para la región de Palestina, de Cananea, de Ur de los Caldeos. Por ende, venía de una familia politeísta. Los sumerios, al ser politeístas, pues tenían sus dioses, y los dioses sumerios eran dioses duales. Abraham es descendiente de Sem. Los semitas antiguos eran polisteístas. Su dios principal o deidad principal es él. Yahweh es dios secundario, y este dios es secundario posteriormente se convierte en el esposo o consorte de la denominada Ashera. Yahvé es dios de los pueblos hebreos, era la principal deidad secundaria, una deidad secundaria que después tomó el lugar de él. Por otro lado, Ashera pues era una importante diosa madre relacionada con la fertilidad, posiblemente venerada por los antiguos israelitas junto al Eloah Yahweh. Más adelante, Yahweh despojó a él de su título, generalmente tras la deportación a Babilonia, y después, tras la influencia persa, se estableció el monoteísmo. El mazdeísmo, que podríamos decir que es el ancestro directo de las culturas monoteístas, pues los hebreos lo toman como parte suya los judíos y le dan las características de Mazda a Yahweh, Jehová, y ahí es como surge esta mezcla donde lo que restaba del aspecto de la deidad femenina es hecho a un lado, posteriormente retomado en el cristianismo con la llegada de María. Representa el lado masculino de una deidad, que es la protección del hogar, la guerra, la protección del territorio principalmente, y el sustento, el encargado de dar al hogar lo que necesita. Por el otro lado, el culto a Shera, que existió básicamente hasta antes del exilio babilónico en el reino del sur, Judá y Benjamín, representó el lado femenino de la deidad, es decir, los atributos que te le otorgan a una mujer: fertilidad, cuidado del hogar y educación de la familia. Ashera, por ende, es una diosa protectora del hogar. El papel que tendría Hestia y Nana, entre otras deidades. Las conclusiones, pues, es que todos los grupos humanos tienen presente el concepto de Dios. Los antiguos sumerios son el origen del pueblo hebreo, cuyo patriarca principal era un sumerio perteneciente a Ur de los Caldeos, y por ende eran politeístas. Los pueblos cananeos creían en un dios principal, el
a quien el Eloah Yahweh estaba subordinado a este dios principal. Yahweh era un señor de la guerra, protector y dios de la manutención. Tenía una consorte que, bueno, en realidad primero fue consorte de él, pero cuando Yahweh toma este lugar, le dan a, digamos que la esposa de Yahweh se vuelve, de él se vuelve la esposa de Yahweh. Tenía una consorte y después pues le dieron todos los atributos a Yahweh y surge un Dios masculino único que rige sobre la vida y el universo. Esas serían las características generales.